trae, nos va a hablar sobre la última vacuna que ingresó al país, que es la Moderna. Vio Bien. que estuvo ahí como en boca de todos porque la utilizaron para segunda dosis, así que bueno, él nos va a hablar sobre esta vacuna. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos. Bueno, nuevamente nos encontramos como casi todas las semanas en esta columna. En este caso, tal cual vos dijiste, quería hablar sobre esta vacuna, la vacuna desarrollada por el laboratorio Moderna, que fue la última en realidad que ingresó acá a Argentina y bueno, hoy en día está todo el mundo, todo el país hablando sobre ella, porque como muchos sabrán y lo hablamos en columnas anteriores, esta vacuna fue la seleccionada para ser usada como segunda dosis de personas que se vacunaron con alguna otra vacuna, como por ejemplo Sputnik, en el caso de acá de Tucumán, y también esta vacuna es aplicada a menores de edad, en el rango de 12, 13 años, son las personas que ya han sido vacunadas con esta vacuna Moderna. Y les queríamos contar un poquito sobre ella. La vacuna Moderna también tiene otro nombre que se llama mRNA 1273. O sea, de cualquiera de las dos maneras, las personas que quieran buscarla en Internet, por ejemplo, la pueden encontrar. Moderna, les recuerdo que es la empresa que se encargó del desarrollo de esta vacuna. Son empresas estadounidenses. Pero ¿qué tiene diferente esta vacuna? Esta vacuna, a diferencia de algunas otras, por ejemplo, normalmente nosotros lo charlamos, cómo están desarrolladas las vacunas, y generalmente las vacunas que nosotros ya conocemos tienen, por ejemplo, una parte de un virus, tienen el mismo virus pero muerto, o el mismo virus pero inactivado, ¿sí? Esas son las composiciones normales de las vacunas tradicionales con las que estábamos acostumbrados a lidiar. Pero en este caso, la vacuna de Moderna es una vacuna que tiene un compuesto, una molécula que se llama ARN mensajero, ¿sí? Este ARN es un ácido nucleico, ¿sí? No sé si nosotros nos acordamos cuando estábamos en la secundaria y estudiábamos las distintas biomoléculas, proteínas, lípidos, carbohidratos, también estudiábamos los ácidos nucleicos. Dentro de esos ácidos nucleicos podemos englobar al ADN y también al ARN. Bueno, este último que le acabo de comentar es el que se utiliza como tecnología para estas vacunas, por ejemplo, la Moderna. ¿De qué se encarga? ¿Para qué sirve este ARN mensajero? Esta molécula es encapsulada dentro de unos lípidos, que son grasas, para que puedan ingresar mejor en la célula humana. ¿Qué pasa cuando ingresa? Cuando ingresa a la célula, se encarga el mismo cuerpo, el mismo organismo nuestro, de producir una proteína del coronavirus. En realidad, la proteína del virus SARS-CoV-2. ¿Se entiende? O sea, este ARN mensajero sería como el molde, son las instrucciones que nos dan a nosotros, que nos dan a nuestro cuerpo, para que nosotros mismos produzcamos esa proteína. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros empezamos a producir esa proteína, el cuerpo reacciona frente a ello porque es un agente extraño que normalmente nosotros no lo tenemos, y genera anticuerpos. Estos anticuerpos son unas proteínas que son claves en el sistema inmune nuestro, que nos va a ayudar a defendernos contra el virus en un putativo caso de contacto con el mismo. Entonces, ¿qué tiene de distinto? Primero, que se trata de el ARN mensajero, no es de virus inactivado o de otras partículas como normalmente estamos acostumbrados. ¿Y qué tiene de similar a las otras vacunas? Que genera una respuesta inmune que genera también los mismos anticuerpos como si fuese cualquier otra vacuna contra la COVID-19. Ahora, además de qué genera, si alguna de nuestras células fue infectada, por ejemplo, después de vacunar, pónganle que nos reinfectemos,
las células presentadoras de antígenos también pueden activar otro tipo de células que se llaman T, son T asesinas. ¿Para qué? Para buscar y destruir cualquier célula infectada por el virus este. O sea que también genera una memoria del tipo celular. Estas vacunas de ARN mensajero son nuevas, sí, son nuevas, pero no son desconocidas, que es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. El interés de estas vacunas, o sea, la de tipo de ARN mensajero, aumentó porque se pueden desarrollar en un laboratorio con materiales que son básicamente de fácil disponibilidad. Eso significa que el proceso se puede estandarizar y además se puede ampliar para que el desarrollo de la vacuna sea más veloz que los métodos tradicionales de producción de vacunas. Se han estudiado diversas versiones de la vacuna esta de ARN mensajero, por ejemplo, contra la influenza, contra el Zika, contra la rabia y también contra el CMV. ¿Qué quiero decir esto? Que si bien es una tecnología que se comenzó a emplear ahora, es una tecnología que ya se venía estudiando hace muchísimos años, ¿sí? Para también generar un poquito de tranquilidad, porque hay muchas personas que dicen, no, bueno, pero las vacunas estas han sido aprobadas en un corto tiempo, en un año ya han sido inoculadas en las personas. Sí, es verdad, fue en un corto tiempo, pero ¿por qué? Gracias a esta tecnología y a este desarrollo que ya venía siendo estudiado hace muchos años atrás. Rodrigo, bueno, ¿qué tal? Buen sí. día, sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, le recordamos a la gente que estamos hablando con Rodrigo Tomás Grau, él es biólogo y nos está explicando un poquito acerca de las vacunas y nos llegaba una pregunta, ¿sí? Aquí a nuestro Facebook de Sí. Rosa, ¿sí? Ella nos manda saludos, por supuesto te manda saludos a vos y agradece la columna también. Y la pregunta de ella era, ¿qué pasa con las personas que son tienen problemas inmunológicos con esta vacuna, ¿sí? Porque dice que a ella la primera dosis le dijo su médico que se pusiera la Sputnik porque precisamente no tenía el virus muerto o inactivado. ¿Se puede poner ella esta vacuna de la que estamos hablando? ¿Cómo estás, Rosa? Bueno, muchas gracias por escuchar la radio, la columna y me alegro que les sirva a la comunidad. Con respecto a la pregunta, principalmente lo que tiene que hacer cualquier persona que tenga dudas, como tal cual hizo Rosa, es acudir a un médico, un inmunólogo o quien sea el médico de cabecera, para consultar todo esto, porque los médicos son los encargados, los especialistas de generar este tipo de decisiones en el paciente. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta todo el estado de la persona para tomar una decisión. Con respecto a la parte, digamos, fisiológica y de combinaciones de vacunas, sí se puede combinar la primera dosis de Sputnik como una segunda dosis con la vacuna de Moderna, que de hecho así se lo está haciendo hoy en día en Tucumán. La vacuna de Sputnik y la de Moderna, ambas son generadas en base a material genético, ¿sí? Ninguna de las dos es generada en base a virus atenuados o inactivados, o sea que sí está en lo correcto el médico en sugerirle que se vacune con algunas de estas. Si puede hacer esa combinación, yo le recomiendo que le vuelva a consultar a su médico. Los resultados que vamos observando con respecto a la combinación esa de vacunas de Sputnik y Moderna son muy buenos, por lo menos en cuanto a generación de anticuerpos, genera una muy buena respuesta inmunológica. Y en Argentina también se hizo ese estudio de combinaciones de Sputnik, la primera de Sputnik y la segunda con las que tenemos disponibles en el país. Y las reacciones adversas no fueron mucho mayores a las que ya veníamos acostumbrados: dolor, enrojecimiento de la zona, febrícula y esas cosas. O sea que no hay que temerle tampoco a la vacunación con una segunda dosis que no sea igual a la primera. Claro, claro. Bueno, la verdad que están llegando muchos mensajes acerca de la vacunación, sí, pero siempre llegan en este tono, ¿no? Como preguntándole a Rodrigo si pueden ponerse esta vacuna, pueden ponerse aquella. Por ejemplo, María preguntaba cuándo se va a poder vacunar su hijo de 12, 13 años, porque él no tiene ninguna enfermedad, pero se estaban vacunando a esa franja etaria. Todavía no salió la vacuna para los demás chicos, pero bueno, esas son algunas preguntas
preguntas que tienen que ser un poco más puntuales, ¿no? Porque nosotros, la verdad que, como decía Rodrigo, por ahí hay que consultar primero con el médico, o por ahí uno no sabe cuál es la disponibilidad que tiene desde el Ministerio de Salud, pero de todas maneras le agradecemos a toda la gente que hace llegar su mensaje, ¿verdad, Rodrigo? Por supuesto, antes que nada y ante cualquier duda, lo importante es preguntar. Es la forma más correcta de poder salir de una duda, y siempre acudir a un médico. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los encargados de ver todo el contexto de la persona y poder tomar alguna decisión. En mi caso, yo soy biotecnólogo, no soy médico. Lo que yo les comparto a ustedes es información en cuanto a la lectura y a los conocimientos científicos y a la actualidad que vamos teniendo en el mundo, pero para cualquier decisión con respecto a una toma de un fármaco, eso sí lo tiene que tener en cuenta un médico, porque es algo mucho más complejo que leer un artículo científico. Hay que tener en cuenta el contexto de la persona. Pero ante nada, tranquilidad frente a todos, porque en algún momento todos vamos a llegar a estar vacunados, gracias a Dios. Si ustedes se acuerdan, hoy, por ejemplo, la vacuna es casi irrestricta, o sea, las personas adultas, las que quieren ser vacunadas, pueden acudir a un vacunatorio y le ponen por lo menos la primera dosis. Este era algo impensado hace un par de meses, cuando me acuerdo que teníamos que sacar turno, y los turnos por ahí no nos los asignaban, no había largas colas. Hoy creo que estamos por lo menos evolucionando rápidamente en cuanto a la disponibilidad de vacunas. Acá nos llega otra pregunta de Juana, que nos pone que ella ya recibió las 2 dosis de la vacuna Sputnik y quería saber cuánto tenía que esperar para poder hacerse el test de anticuerpos. Perfecto. ¿Cómo está, Juana? Normalmente la respuesta de anticuerpos en cada persona también es algo muy personal, porque cada organismo puede reaccionar diferente a las vacunas, pero en términos generales, después de una semana de haber tenido la segunda dosis, ya sería conveniente testear esa cantidad de anticuerpos. También cabe aclarar de que la respuesta de anticuerpos no es algo que sube y baja espontáneamente, sino que el cuerpo va sintetizando las proteínas los anticuerpos, conforme pasen los días, y después esa cantidad de anticuerpos en el tiempo baja, ¿sí? O sea que es como una curvita, es como una joroba de un camello. Suben primero los anticuerpos y después van bajando los niveles. O sea que es importante, si es que la persona quiere testear el nivel de anticuerpos, es importante hacerlo en un tiempo determinado. Por ejemplo, no es lo mismo que Juana tome la decisión de testearse anticuerpos ahora, después de una semana de haber recibido la segunda dosis, a que lo haga de acá a 3 meses o a 4 meses. Seguramente en el tiempo ese ya puede haber disminuido bastante la cantidad de anticuerpos. Bueno, Marcela también nos mandaba un mensaje, un saludo para ella, un saludo para vos, te mandaban también, por supuesto, y la pregunta de ella era algo parecido, ¿no? Pero ella quiere saber si se hace dentro de 40 días un test para saber si tuvo COVID o no, todavía tendrán el resultado, digamos. Ella tuvo COVID y en realidad ella no sabe si tuvo COVID, pero tiene una duda, como la tenemos por ahí con Paula, ¿no? Claro, exactamente, que entonces, no sabemos si tuvimos o no. Claro, entonces nosotros queremos sacarnos las dudas y ya pasaron 40 días, nos hacemos un hisopado, por ejemplo, un PCR. ¿Saldrá todavía ahí si tuvimos COVID o no? Normalmente, cuando una persona es infectada, sí, está en medio de la enfermedad, el test de antígeno, que en este caso el que vos nombraste, por ejemplo, mediante una PCR, también es bastante acotado. Tiene una ventana de tiempo de unos 5 días, en donde ahí es la máxima probabilidad de que te dé positivo. Después de esos días, después de haber sido infectado, es muy difícil que dé positivo. Sí, hay casos en el que el test de antígeno mantiene, y hay mucho tiempo después de que sigue siendo positivo. Pero esos son test de antígeno, eso es para ver si una persona sigue todavía con el virus en su organismo o alguna partícula del virus que sea detectada por el test.
Ah, bien. Pero no es, ya después de haber transcurrido tanto tiempo, es muy, muy, muy poco probable que siga siendo positivo. Lo que sí se puede llegar a ver es la respuesta que el organismo tuvo frente a esa infección, que es mediante la detección de anticuerpos, por ejemplo. Claro. Pero eso ya es otro test, que es un test serológico, es un test para detectar anticuerpos, no antígenos, que es el que ustedes me consultaban. Creo que Siempre nos va a quedar la duda. claro, Sí, eso te iba a decir, ¿no? Siempre claro, contundente todas tus columnas, y yo creo que el pensamiento, y con todas las preguntas que nos llegan, va a ser ese luego, ¿no? El otro paso de tratar de saber si uno tuvo o no tuvo el COVID. exactamente. Y más ahora con el tema de con la vacunación. ¿Por qué? Porque los anticuerpos son los mismos. O sea, los anticuerpos generados por una infección natural o los anticuerpos generados por cualquiera sea de todas las vacunas existentes son los mismos. O sea, es la misma proteína, es la misma inmunoglobulina. O sea que los test serológicos que los detectan en conjunto, o sea, es totalmente lo mismo. No se puede discernir si es que estos son anticuerpos generados por infección por COVID o son anticuerpos generados por vacunación. Claro. O sea que las personas que ya están vacunadas y llegan a tener anticuerpos, es imposible saber si esos anticuerpos son por COVID o son por vacuna. Bueno, ahí quedaremos con la duda, con Paula. Entonces, Exactamente. Lo que sí demostramos nosotros frente a un estudio que ya está por ser publicado, un estudio acá tucumano, nosotros demostramos que las personas que tuvieron COVID y después se vacunaron tienen una mejor respuesta que aquellas que no tuvieron COVID y fueron vacunadas. O sea que el haber tenido COVID exacerba la respuesta inmune en el cuerpo. Esa es la única pista que podemos llegar a tener. Claro. Bueno. Que tenemos mucho más anticuerpos. Claro, la verdad que, bueno, como todas las semanas, súper interesante y nos despejaste no una, 1.000.000 de dudas a nosotros y a toda nuestra audiencia que siempre se prende con vos. Y lo bueno es que les volvemos a repetir que a partir de hoy a la tarde la van a poder disfrutar nuevamente a la columna de Rodrigo en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Así que bueno, agradecerte por regalarnos un poquito de tu tiempo y bueno, será hasta la semana que viene que volvamos a escucharnos. Perfecto, bueno, la verdad que agradezco y celebro esta nueva iniciativa de que las columnas queden grabadas. Es un material que va a ser valioso hoy, va a ser valioso mañana, pasado, porque hay información que va a quedar registrada. Si las personas, si tienen alguna duda o por ahí capaz que hablo un poco rápido o se pasó el tiempo, las personas pueden volver atrás y lo pueden volver a escuchar. Y con respecto a los anticuerpos, también le quería recordar que nosotros acá en el INCA, que es un instituto de triple dependencia de CONICET, UNT y CIPROSA, hemos desarrollado un test serológico para detectar anticuerpos, que es un test en desarrollo totalmente 100% tucumano, que si alguna persona está interesada, puede contactarme a mí o al Instagram del INCA, que es inca.lab, o en cualquiera de los contactos que van a dejar seguramente y van a poner plaquitas en la columna esta. Así que cualquier información que ustedes necesiten, nos escriben, nosotros le contamos cómo es el proceso y así nos podemos mantener en contacto también. Claro, bueno, exactamente, Rodrigo, así lo vamos a estar compartiendo también a toda esta info en nuestras redes sociales para que la audiencia que esté interesada pueda comunicarse directamente o si no pueden comunicarse con nosotros y nosotros le facilitamos un número de contacto. Así que bueno, como te decía, esto va a estar colgado a partir de la tarde para que lo puedan disfrutar y bueno, muchas gracias por encontrarnos nuevamente un jueves. Por favor, y ya que estamos con el tema de vacunas, creo que se me ocurre y sería oportuno realizar una próxima columna con mitos y verdades sobre las vacunas estas contra la COVID-19. Sí, sería genial, sería genial. Hay mucha gente que no se quiere vacunar y no se quiere vacunar por desconocimiento, por temores, por malas informaciones y estaría bueno que les cuente desde mi experiencia cuáles son las reales
las verdades y las mentiras con respecto a estas vacunas. Bueno, Así, por lo entonces menos las personas están informadas y ya queden en una decisión personal, pero con la información correcta, si se quieren o no se quieren vacunar. Perfecto, bueno, la vamos promocionando desde ya y nos preparamos para la ola de preguntas que seguro va a generar el jueves que viene, mitos y verdades de las vacunas. Ahí estamos, perfecto.